noches. Buenas noches. Vamos a comenzar este culto de esta noche con una alabanza para que pueda el Señor ir preparando nuestros corazones. Así que canten con nosotros, Jesucristo basta. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. El agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta,
vamos a tener el himno tema, así que vamos a ponernos de pie y cantar Tuyo somos. Volvemos a ti. De nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti. De nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyo somos, tuyo somos. Nos volvemos a ti. De nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti. De nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyo somos, tuyo somos. Venga tu reino, haz como quieras tú. Eres el dueño y Señor, te amamos, Jesús. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyo somos, tuyo somos. Cumple
Para tener la oración, oremos. Amante Padre que estás en los cielos, una vez más, agradecemos, Señor, tu cuidado y tu misericordia en este día, porque por ti estamos aquí, Señor, en el mejor lugar donde podemos estar. Ayúdanos, Señor, a entender que la verdadera educación es redimir. Que tú bendigas a Yumari en la exposición de tu palabra y que nuestros corazones estén preparados para lo que tu Espíritu quiere hablarnos. Gracias una vez más, Señor, por tu gran amor. Por Jesús. Amén. Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente. Es para mí un privilegio y un placer presentar a la oradora de esta noche. Ella llegó como una oración contestada, justo en el momento justo que yo estaba orando. Para mí ha sido una gran bendición. Con ustedes no les quito más tiempo, los dejo con la doctora, nuestra hermana Yumaris Colón. Gracias. Hola, iba a decir feliz sábado, es la costumbre. Bueno, feliz lunes y bienvenidos. Iniciamos esta semana, una semana que está dirigida a la educación y a veces pensamos que la educación tiene que ver solamente con un salón de clase, ¿verdad? O tendemos a asociarla, pero la realidad es que es todo el aprendizaje que nosotros podemos tener de manera interna y cómo lo ponemos en práctica. Y justamente estaba ahorita recogiendo la cartera para mover unas cosas de un lado a otro y encontré esto. Esta revista yo creo que yo la recibo hace como 1000 años. Al inicio, hace como 5 o 6 años se llama Focus on the Family, pero hace un tiempo se llamaba The Thriving Family. Y a mí me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho por los temas que trae, porque trae temas que tienen que ver con la familia y temas que tienen que ver con los hijos y distintas etapas de la vida y con el matrimonio, y así como que cada mes tienen diferentes temas. Y para mí es bien interesante y me dio con pensar justamente nosotros, especialmente en mi caso que trabajo con niños y jóvenes todos los días y con familias todos los días, uno ve cómo los tiempos han cambiado, ¿verdad? Y cómo los tiempos de alguna manera han hecho que no necesariamente lo que para nosotros en algún momento era como que natural, pues hoy día no. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes recuerdan cuál era el número de teléfono de la casa de su abuela o de su mamá o de su casa? Yo lo recuerdo, sí, 857-9020. Todavía lo recuerdo, pero si hoy día yo le digo, ok, ¿cuál es a uno de los niños, por ejemplo, los que están conmigo, yo le digo, ¿cuál es el número de teléfono de tu mamá? Son bien pocos los que se saben el número de teléfono de la mamá, del papá, de algún familiar. Y eso me hace pensar que a veces no solamente la tecnología, ¿verdad? La tecnología ha venido de alguna manera para ayudarnos, pero también yo creo que hemos delegado demasiado en la tecnología y en otros avances que hemos tenido. Y eso ha traído algunas preocupaciones para nosotros como familia. Como familia porque sabemos que las cosas, aunque hemos tenido muchos más avances y muchas más oportunidades, y hoy día tenemos muchas más oportunidades, yo creo que los desafíos y los retos son aún más. Hoy le decía yo a una compañera que estoy trabajando con un niño y llegó y de verdad que el espíritu se alejaba de mí cada vez que yo pasaba un minuto más con ese niño, y le dije, sigue tú, que yo voy a llamar a la mamá. Y le dije, yo voy a hablar con la mamá para decirle, yo no voy a seguir con él. Y ella, ¿de verdad no vas a seguir con el nene? Pero llevas un mes. Y yo, es que lo difícil no es el nene. Lo difícil es que tú hagas todo el esfuerzo que estás haciendo, salga bien y te lo vuelvan a traer sucio. Entonces nunca acabas, nunca ves resultado, porque las cosas siguen estando mal. Para que tengan una idea, yo estaba trabajando con el nene y una de las compañeras le tocaba una de las partes y ella sube así como hincha.
y me dice, no puedo seguir con él, no puedo seguir con él. Y yo, ¿por qué? Me dice, él no para el teléfono. Él me dijo que esperara un momento, que él tenía que hablar por teléfono, que él le había dicho a un amigo, y él en medio de la terapia, él cogió el teléfono para hablar con su amigo. Cuando yo lo voy a buscar, él está tirado en el piso con el teléfono conectado, y yo le digo, nos vamos. Y me dice, espérate que no tengo carga. Y yo le digo, ¿es que tú no viniste aquí a cargar el teléfono? Ay, bendito, vas a empezar. Entonces, esas son las cosas que uno dice, bueno, realmente, ¿dónde es que está el problema? Yo creo que todos nosotros, fuera de la familia, fuera, ¿verdad?, de lo que puede ser el trabajo, es una preocupación que también llegamos a la casa. Y eso me hace pensar en una historia que a mí, del momento en que yo la leí, me llamó mucho la atención porque Dios siempre da provisión para nosotros entender qué debemos hacer y qué es lo importante que nosotros debemos hacer y en qué realmente nosotros nos debemos enfocar. Yo creo que hoy día tenemos muchas guerras como familia y como persona, peleando a lo mejor con lo que el mundo da. Que si la música, que si la tecnología, que si la televisión, pero escrito está o no está escrito. Y vendrán cosas peores. Entonces, ¿por qué yo voy a pelear por lo que ya Dios me dijo que va a pasar? Así que mi pelea no debe ser por los míos en contra del mundo, sino pelear por los míos, pero al revés. No voy a pelear en contra de los míos por el mundo, sino voy a pelear al revés. Voy a pelear en contra del mundo por los míos. Y yo creo que ese debe ser lo que nosotros debemos hacer. Así que nosotros desesperadamente buscando fórmulas de cómo nosotros resolver esta situación, yo quiero que vayamos a Jeremías 35. Y ahí encontrar una historia que Dios nos deja como un modelo de resistencia cultural en una familia antigua que se llama los recabitas. Se llaman los recabitas. Y yo quiero que la leamos completa, no es tan larga, así que voy a iniciar la lectura. Y dice, palabra que vino a Jeremías de parte de Yahweh en el tiempo de Josaín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a los hijos de Recab, habla con ellos y tráelos a la casa de Yahweh, a una de las cámaras y dales de beber vino. Enseguida tomé a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abazanías, y a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la casa de los recabitas. Entonces los traje al templo de Yahweh, a la cámara de los hijos de Aram, hijo de Igdalías, profeta de Dios, que se encontraba contigua a la cámara de los príncipes, que se encuentra encima de la casa de Maasías, hijo de Salum el portero. Luego coloqué ante los varones de la casa de Recab tazones llenos de vino y copas, y les dije, beban vino. Pero ellos contestaron, no beberemos vino, porque nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, nos dio órdenes diciendo, no beberán vino jamás, ni ustedes ni sus hijos. No construirán casas para ustedes, ni sembrarán semilla, ni plantarán viñas, y nada será para ustedes, sino que vivirán en tiendas todo el tiempo, para que vivan muchos días sobre la faz de la tierra en la cual ustedes moran. Y nosotros hemos obedecido la ordenanza, lo ordenado por nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todo cuanto nos ordenó de no beber vino en nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no construir casa donde habitar, y de no tener viñas, ni campos, ni tierras de siembra. Hemos vivido en tiendas y hemos obedecido y puesto por obra todo cuanto nos ordenó nuestro padre Jonadab. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra este país, dijimos, entremos a Jerusalén a causa del ejército de los caldeos y a causa del ejército de Edom. Y nos quedamos en Jerusalén. Entonces vino palabra de Yahweh al profeta Jeremías diciendo, así dice Yahweh de los ejércitos, el Dios de Israel. Ve y di a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. ¿No admiten la corrección para obedecer mis palabras? Declara Yahweh. Las palabras de Jonadab, hijo de Recab, que mandó a sus hijos que no bebieran vino, han sido cumplidas, porque hasta hoy no han bebido vino, porque han obedecido lo ordenado por su padre. Y yo les he hablado una y otra vez, pero ustedes no han prestado atención. Les he enviado constantemente a todos mis siervos, los profetas, diciendo, arrepiéntanse en cada uno de su mal camino, enmienden sus acciones y no sigan a dioses extraños para rendirles culto, para que habiten en la tierra que les he entregado a ustedes y a sus padres. Pero no han inclinado su oído ni me han obedecido. Miren cómo los hijos de Jonadab, hijo de Recab,
acataron la orden que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así dice Yahweh, el Dios de Israel, he aquí que yo traeré contra todos los habitantes de Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén todo el mal que he pronunciado en su contra, porque les hablé, pero no prestaron atención, y los llamé, pero no me respondieron. Entonces dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así dice Yahweh de los ejércitos, el Dios de Israel, por haber obedecido lo ordenado por su padre Jonadab y haber acatado todas sus órdenes, haciendo todo lo que les mandó. Por tanto, así dice Yahweh de los ejércitos, el Dios de Israel, no faltará varón a Jonadab, hijo de Recab, que esté de pie ante mí todos los días. Y yo no sé para ustedes, pero para mí cuando yo leí esta historia, a mí me llamó mucho la atención. Porque estamos hablando de una familia que estaba en medio de las personas que creían en el Dios Todopoderoso, tenían la misma tradición, vivían en el mismo pueblo, compartían prácticamente el mismo lugar, compartían la misma fe, en cambio no vivían la misma cultura. Y a pesar de que ellos estaban en ese mismo lugar, teníamos de un lado a un Dios que le hablaba a un pueblo, a las familias de un pueblo, diciéndole que obedecieran unos principios. En cambio, ese pueblo estaba totalmente alejado y apartado. En cambio, esta familia había decidido acatar, sí creían en Dios, pero acataban inclusive el principio de alguien que a lo mejor, pensando yo, había pasado hacía siglos. O sea, el padre había dado esas instrucciones, había dicho, no van a beber vino, no van a vivir aquí, no van a tener esto, no van a tener lo otro. Y por años y años y años y siglos, ellos así lo hicieron y no desobedecieron. Y ante los ojos de Dios, ustedes se imaginan un profeta bien importante que entre por ahí y coloque una mesa bien bonita y coloque vino y diga, beban. Estoy seguro que muchas personas pensarían, porque es el profeta de Dios. Es el profeta que Dios está utilizando para llevar un mensaje. En cambio está diciendo, beban vino. Y en cambio, en medio de todo esto, inclusive pensando que era la autoridad, estas personas dijeron, no vamos a beber vino. ¿Por qué? Nunca lo hemos hecho, pero ¿por qué? Porque nuestro padre lo dijo, y lo que dijo nuestro padre es la autoridad, y nosotros vamos a obedecer. ¿Ese padre era el que estaba vivo en ese momento allí? No, llevaban años, siglos, o sea, llevaban muchos años que de generación en generación ese había sido el mandato y había prevalecido. Y yo no sé para ustedes, pero ver esta familia que no había querido unirse al concepto urbano de lo que estaban viviendo en general como sociedad y que decidieran en medio de todo esto, a pesar de que estamos en el mismo lugar, nos conocemos, compartimos, creemos en el mismo Dios, pero a la hora de seguir las reglas, yo voy a seguir el mandato que Dios me dio. ¿Para ustedes esto no es relevante? ¿No es relevante? Es mega relevante. Pero entonces mi pregunta era, ¿cómo es posible que esta familia haya prevalecido así por años en medio de una ciudad que estaba haciendo incluso todo lo contrario? Y que esa ciudad era el pueblo que había sido llamado por Dios. Ellos no eran los que habían sido llamados, ellos conocieron a Jehová eventualmente, pero ellos no eran del pueblo que Dios había llamado. O sea, no era el pueblo original. En cambio, tenían hasta cierto punto mucho más criterio de obediencia que el mismo pueblo de Judá. ¿No les llama la atención? Entonces pienso, inclusive, ellos más allá inclusive lo digo con respeto, pero más allá de ver a este profeta que era la representación de Dios, el mensajero de Dios, va lo que dijo mi papá, va lo que es la regla de mi casa. ¿Qué ocurrió en esa familia que tenían tanta y tanta raíz como para seguir haciendo lo que ellos entendían que era correcto independientemente de lo que estaba pasando alrededor? ¿No es lo que nosotros necesitamos hoy día? ¿No es lo que está pasando hoy día? Que tenemos familias que están extremadamente, vivimos en el mismo lugar, compartimos exactamente lo mismo, pero a la hora a veces nos mezclamos un poquito más. Y entonces no es solamente lo que está ocurriendo, como le decía al principio, no es solamente que esté la música, no es solamente lo que vemos, no es solamente eso, porque la Biblia dice que van a llegar cosas peores.
es que está ocurriendo dentro, que no está permitiendo que cuando se den las situaciones y digan, aquí está el vino, no importa quién lo diga, digan, mi papá dijo que no. En mi casa las reglas son no. Yo estoy seguro que esa familia tuvo que haber pasado por 25.800 vicisitudes en los años de generación tras generación. ¿Ustedes creen que nunca tuvieron problemas? Tuvieron que tener problemas. ¿Ustedes creen que en algún momento no tuvieron diferencias? Tuvieron que tener diferencias. ¿Ustedes creen que en algún momento no hubo que quiso uno de ellos irse por la tangente? Claro que sí, probablemente sí. Pero como familia eran reconocidos como esta familia que se mantiene cumpliendo los mandatos de su papá. Y no es tanto de su padre, es el legado que había quedado en esa familia y cómo lo reconocían. Y a mí me llama mucho la atención porque yo creo que en este tiempo que uno está buscando cómo entender el mundo y cómo ser diferentes y cómo no mezclarme y cómo crecer y cómo mantenerme y cómo mantener a mis hijos firmes a pesar de todas las circunstancias que puedan estar y que no importa lo que ocurre y ¿verdad? Lo que ellos se enfrenten, porque yo no voy a estar con mis hijos 24/7 y ya son adultos, pues menos todavía. ¿Qué pude haber hecho o qué puedo seguir haciendo para realmente mantenerme yo en la paz con el Creador y a la misma vez tener la certeza de que si algo ocurre, ellos van a decir, en mi casa dijeron que no, y esto no se va a hacer. Hoy salimos Eviel y yo a buscar algo y nos encontramos a un ex estudiante. Y este nene en particular también fue la pata de la vaca, pero ¿verdad? Conductualmente, pero a la misma vez tenía una familia bien disfuncional. Era un niño que adoptado y tristemente la familia que lo había adoptado tampoco tenía como los valores que se necesitaban para darle una familia de paz, de acuerdo a lo que él necesitaba. Y bueno, como ¿verdad? Donde estamos pues es un ministerio, pues Dios me lo envió allí. Y estando allí, nosotros nos mantuvimos, y esta servidora y los que estuvimos con él, nos mantuvimos siempre en firmeza. Esto no está bien, pero cuando tenía hambre allí estábamos, sabíamos que no siempre tenía las oportunidades que quisiéramos, pues, o que otros niños tenían, pues así que le suplíamos. Y me dio mucha alegría hoy, porque es un niño que a pesar de que lleva ya varios años egresado de la escuela, cada vez que nos ve, lo primero que le hace es bendición. ¿Estás bien? Nunca se lo pedí, pero es lo primero que hace. Y hoy estamos pasando las de Caín para montar una caja. Bueno, no, yo estaba pasando las de Caín porque obviamente él es muy fuerte. Pero fuimos a montar la caja y él llega, se estaciona justamente detrás. Y él se baja y saluda y él, no, dime lo que necesitas, que yo estoy aquí. Después yo venía hablando con Eviel y decía, qué lindo es ver qué habremos hecho. Porque yo sé que yo lo regañé muchas veces. Yo sé que yo le dije muchas cosas muchas veces. Qué lindo saber que algo hicimos, que hoy día, su novia me dice estando allí, se bautizó el sábado. Y eso me dio tanta alegría, se me paran los pelos, porque como que se bautizó y ella me enseña el video para que viera el bautizo. Y él me dice, yo estaba pensando pasar por allí porque, eso sí me sorprendió, pero pasar por allí porque me voy a casar, nos vamos a casar y yo quiero que tú estés. Y eso para mí fue bien especial, porque algo se hizo que a lo mejor en el momento pensaba, porque créanme, hubo momentos en que yo quería colgar los guantes. Algo se hizo que él se llevó y ahora él puede vivirlo. Y Eviel me dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Él me dice, un nene que él se avergonzaba hasta de su sonrisa. Era bien difícil verlo a él sonreír. Y verlo ahora, él no dejó de sonreírse, ¿verdad que no? Él estaba montado de lado a lado. Y muy jocoso, muy alegre, muy contento, muy voy a hacer, y como metas, con sueños. Y qué lindo saber que de alguna manera lo que creemos se lo pudimos compartir. Y aunque en el momento no lo vi, Dios me dio la oportunidad de disfrutarlo en el día de hoy.
Y eso justamente uno también lo quiere tener, ¿verdad? Uno lo ve en familia ajena y en otros niños, pero uno lo quiere ver en sus propios hogares. Y gracias a Dios, ¿verdad? Hemos tenido esa bendición. Pero de verdad yo pienso, ¿qué tenían estos jocavitas que realmente hacían que no importa el que estuviera al frente, ellos no iban a mezclarse ni con el área urbana que había, ni con lo que estaba ocurriendo, porque ellos sabían que había un principio más alto y que la obediencia iba por encima de todo? Y eso me lleva a pensar en un mapa que yo le he llamado el mapa del hogar piadoso. Y cuando uno piensa en piedad, uno piensa automáticamente, ¿verdad? Le voy a decir exactamente lo que decía el diccionario. Yo busqué y piadoso decía que siente o muestra pena y compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno, o que posee una tendencia natural a tener ese sentimiento. Y yo decía, bueno, sí, pero no. Y la próxima, que es la que me llamó la atención, dice, piadoso significa que inspira, implica o denota devoción. Así que dije, sí, ellos tenían un hogar piadoso. Un hogar que inspiraba a la obediencia, un hogar que inspiraba a seguir los principios que su padre le había mandado, no importa las circunstancias que fueran. Y eso los lleva a tener un mapa para tener un hogar piadoso. Yo creo que es lo que nosotros hoy aspiramos a tener. Un hogar piadoso, no importa las circunstancias que estén, porque desde mi punto de vista, y esto es una opinión muy personal, escrito está, yo no voy a esperar absolutamente nada mejor de lo que está pasando. Va a pasar. Y yo no sé si a ustedes les pasan, pero ¿cuántos han ido a tiendas y a restaurantes y escuchan música que ustedes regularmente no escuchan, pero está ahí? ¿Sí o no? ¿Lo puedo cambiar? ¿Le voy a poner tapones a mis hijos, a mis sobrinos? Están ahí. O sea, no puedo pelear con ellos por el mundo. Era lo que decía, tengo que pelear contra el mundo por ellos. Y esas cosas no van a cambiar. O sea, yo los tengo que preparar para eso. O sea, para que sigan queriendo llegar a la casa. Así que mi mapa, yo los divido en 5 conceptos. Y estos son los conceptos que yo entiendo que los recabitas tenían, que hicieron que su hogar fuera algo distinto y que la obediencia fuera lo que prevaleciera independientemente de las circunstancias que estuvieran viviendo. Y el primero es el amor. Y yo creo que es el fundamento del hogar. En el matrimonio hay un principio que se llama la cuenta bancaria emocional. Y es el hecho de que tú como pareja, pues siempre le dejes saber a tu pareja, obviamente, lo importante que es y lo valioso que es, no en las cosas grandes y lo que todo el mundo ve, sino en aquello que a lo mejor puede pasar desapercibido. Para que cuando los momentos difíciles lleguen, pues entonces tú tengas de dónde sacar, ¿verdad? Esa cuenta de ahorro emocional que te recuerda que hay algo bueno por lo cual tenemos que luchar. Pero esa cuenta no solamente es para la pareja, también tiene que ver con los hijos, también tiene que ver con la función familiar. Porque el amor, cuando hablamos del amor piadoso, el amor piadoso no es un sentimiento, es una acción. Cuando yo coloco amor como acción en mi hogar y lo deposito en esa cuenta especial, yo lo estoy haciendo no en una cuenta de ahorro, sino como en una ira. Sino que yo voy a depositar todo aquello que sea necesario e importante, que se llaman límites y controles, principios, márgenes, los cuales nunca van a ser negociables. Y yo creo que eso es una de las áreas que hoy día, como familias, tenemos muchas dificultades. Yo me pongo o me da mucha preocupación. Yo tengo uno de mis nenes como así de grande. También es la pata de la vaca, así de grande. Y es increíble porque él llega con todo ese cuerpo, y su encargada, su mamá, lo mira y le dice, ¿qué tú quieres? ¿Quieres entrar ahora o quieres entrar ahorita? Y uno aguantando la puerta. Entonces yo le digo, ¿qué tú quieres? ¿Que suelte la puerta ahora o la suelto ahorita? Porque no estoy hablando de que uno no respete a los niños. Tienen dignidad y yo los respeto y les doy su valor. Pero ellos no son cabizbacho. Ellos son niños que Dios les da la oportunidad de estar en una familia bajo el cargo de una mamá y de un papá o de X encargado para que les enseñe dónde empiezan y dónde terminan. Y eso es amor. Y yo creo que es una de las dificultades que hoy día en el GPS de los hogares piadosos se ha perdido.
el amor en función de compromiso de protección. Así es como yo le llamo. No meramente como un gesto, un sentimiento, sino es que yo te estoy protegiendo. Porque la realidad es que yo los crío no para mí, los crío para el mundo. Y en mi casa tienen que comenzar, pues, esos límites de dónde empiezan y dónde empiezan y dónde terminan. Porque si no, cuando salgan, ¿qué pasa con ese niño que está allí? Que ella le pregunta. Es bien difícil cuando yo le digo, ahora no, te vas a sentar. ¡Ah! Y sale corriendo. ¿Por qué? Porque pues el pie, no hay límites. No hay límites porque los límites los tienen ellos. Pero si me voy, ¿verdad? Por ciencia, su cerebro todavía no ha desarrollado esa parte de control y de autocontrol. O sea, él no sabe lo que está haciendo. Entonces, ella probablemente lo hace por mantener una disciplina positiva, pero la realidad es que no hay una disciplina proactiva. No lo prepara para el mundo. Y entonces cuando él no tiene límites, y entonces, ¿qué va a pasar con el mundo que no lo ama sentimentalmente? ¿Va a sufrir? ¿Va a sufrir? Va a sufrir. Y yo creo que uno de los principios y conceptos esenciales que tenía esta familia, los recabitas, era que habían unas instrucciones, y yo no creo que esas instrucciones hayan sido por rigidez, sino que fueron por amor y por protección, por permitir que esa familia por generación en generación se mantuviera safe, se mantuviera a salvo de todo lo que pudiera estar haciendo. Imagínense que esos principios no se hubieran seguido, si los recabitas no hubieran seguido esos principios. ¿Qué estaban haciendo sus vecinos de Judá? Muchos de ellos estaban comprometidos no necesariamente con lo que Dios le estaba diciendo. Si ellos no hubieran tenido ese principio, no se hubieran perdido igual. En cambio, gracias a que ellos se mantuvieron cercanos a lo que era la obediencia y de que ese principio de amor estaba en todos sus miembros, pudieron tener y establecer unos límites que a nivel familiar y a nivel de protección estaba, y pudieron recibir lo que dice el versículo 19. No faltará varón a Jonadab, hijo de Recab, que esté de pie ante mí todos los días. Fue una bendición para ese momento, fue una bendición para todas las generaciones. Para todas las generaciones. No necesariamente siendo el pueblo directo, en cambio Dios los usó para darle cátedra a lo que estaba ocurriendo al otro lado. El otro principio que yo coloco es el respeto. ¿Qué ustedes piensan de eso? El respeto yo creo que es la base de la armonía familiar. El respeto en general, ¿verdad? Porque no estamos hablando de que, ¿verdad?, de los niños me tienen que respetar, sino que yo también debo respetarles su dignidad. Es cuestión de respeto, porque es la base de convivencia. Y cuando nosotros vemos la historia de los recabitas, puedo ver que Jeremías le ofreció vino, ¿cierto o falso? En cambio, ellos fueron rebeldes, ellos fueron arrogantes. Ellos le dijeron, ¿qué te pasa a ti? Tú eres loco, imagínate. Ellos no. Ellos se lo dijeron con respeto, pero había mucha firmeza. Porque el respeto, cuando se establece como base para la convivencia, el respeto te da justamente eso. Tú no tienes que pelear, porque es lo que tú vives, es lo que tú crees. Y como lo crees, sencillamente lo dejas saber, y el problema lo tiene ¿quién? El otro, no lo tienes tú. Él le dijo sencillamente, nosotros no bebemos vino, porque nuestro padre nos dijo que no lo vamos a hacer. Y su negativa fue firme, pero fue respetuosa. Y yo creo que nuevamente en nuestra cultura, estamos ante una cultura donde se promueve la falta de respeto entre los padres y las autoridades, y nosotros sí debemos promover respeto mutuo dentro de la familia. Y traer no solamente respeto entre la familia, es que inicia con el respeto a Dios, el respeto entre los esposos, el respeto entre los hermanos, el respeto entre los hijos y padres e hijos. Es increíble ver hermanos que se pelean como perros y gatos. Y yo sé que los hermanos tienen diferencia, pero por lo menos en mi casa, yo recuerdo que hice una cosa que fue un poquito fuerte, pero yo nunca permití que mis hijos se faltaran el respeto el uno al otro, ¿no? Tienen caracteres diferentes, uno a lo mejor puede ser más impulsivo, otro puede ser, depende de la circunstancia.
Y en una ocasión recuerdo que estaban más pequeños, estaban en esta discusión por un juego. Y nada, ya yo había dado las instrucciones de lo que iban a hacer. No, porque él dijo, no, porque yo gané, no, porque bla, 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 bla. Y siguen con la verdad, con eso. Y yo abrí la puerta del baño y le dije, este es el lugar para su discusión, este no es mi asunto. Cuando ustedes resuelvan, salimos. No entraron, ya se había resuelto antes de entrar. Porque no era cuestión de respeto, o sea, no era cuestión de maltrato, era cuestión de establecer, podemos resolver las cosas sin tener que maltratarnos. Y yo creo que eso es algo que nosotros debemos dar. Y vivimos en una cultura donde hoy día uno no sabe quién es el hijo y quién es el papá, ¿verdad? O la dinámica que se puede dar, donde no medimos a veces esa línea de comunicación. Y yo creo que nosotros, el hogar debe ser una escuela de respeto mutuo, respeto entre los miembros, respeto entre lo que puede ser nuestra relación con Dios, y para poder mantener una base de convivencia formal. La próxima es el honor. ¿Ustedes saben lo que es el honor? El honor es la oportunidad para nosotros reconocer la valía de otra persona y sus creencias y lo que nos deja. Por ejemplo, cuando nosotros como familias tenemos una cultura de honor, nosotros valoramos los recuerdos y lo que nos pudo haber enseñado nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros tíos. Y cuando nosotros llevamos a esos principios también a la casa y nosotros los compartimos y les damos valor, les damos oportunidad, les damos situal, nosotros permitimos también que nuestros hijos puedan reconocer el valor como un esfuerzo mutuo, de que toda la familia, cuando sigue ese mismo principio, la realidad es que podemos estar mejor. Si vamos al versículo 6, me llama la atención cuando ellos dicen, no beberemos vino porque Jonadab, nuestro padre, nos mandó. De esa manera ellos estaban honrando la memoria y los mandatos de su padre que siglos antes había dado esa comunicación y que en ese momento ellos entendían que debían continuarlo. ¿Por qué? Porque el honor realmente sostiene el valor de la familia cuando el mundo intenta devaluarla. Cuando el mundo intenta, ¿verdad?, zafarnos y sacarnos, eso nos da la oportunidad de recordar que Dios nos da otro principio. Así seguimos en el mapa y en el mapa encontramos yo creo que uno de los más importantes y es el perdón. Yo les preguntaba ahorita que ustedes pensaban que esa familia no habían tenido problemas en algún momento. Eran siglos, generaciones de generaciones. ¿Ustedes piensan que no pelearon nunca? Tenían que haber peleado un montón de veces. O sea, tuvieron que tener muchas dificultades. ¿Por qué? Porque ninguna familia es perfecta. Pero tuvo que haber mucho perdón, mucho entendimiento, mucha coherencia, mucha comunicación o establecer al menos una línea donde pudiéramos escucharnos con la intención de comprendernos y poder ponernos en los zapatos de los demás y así entonces no buscar más problemas ni buscar quién tiene más razón, sino cómo realmente podemos ser más felices o estar mejor. Y cuando ellos llevaron, ¿verdad?, justamente eso, yo creo que permitieron que algo que lastima a las familias hoy día no ocurriera. Y es que cuando no hay perdón o cuando hay situaciones, voy a contar algo rapidito, por ejemplo, a mí no me gustaban las fotos. Yo vine a sacarme fotos cuando yo me casé con Aniel, prácticamente así de sacarnos, ¿verdad?, de que nos sacábamos fotos. Porque mi mamá siempre decía, no nos sacamos fotos porque siempre salimos feos. Y mi cabeza, en mi herencia familiar, para mí, yo no sacaba fotos porque si voy a salir fea, ¿para qué me voy a sacar una foto? Y esa era mi mentalidad, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No, nosotros no comemos, ¿verdad? No, yo no voy a ir a comer en ningún restaurante. Tú no sabes cómo lo hacen, eso lo lavan con agua sucia. ¿Por qué? Si te lo dicen, y te lo dicen, y te lo dicen, y te lo dicen, y te lo dicen, pues se vuelve ¿qué? Tu verdad, esa es tu historia. No lo vas a hacer porque eso es lo que te repitieron y te repitieron y te repitieron. Y algo que hacía mi mamá era que ella, habían familiares que yo no sabía ni quién eran familiares de 3 generaciones atrás que nunca supe quiénes eran. Pero sí ella traía el mensaje de que, ay, porque bendito, porque es así, porque esto, ¿verdad? Lo presentaba de una manera mucho más, con muchos sentimientos, ¿verdad?
Hasta que un día me tocó conocerla, a la que ella hablaba que era bien bondadosa. Y esa señora me dejó encerrada en un cuarto. Y me di cuenta de que bondadosa no tenía absolutamente nada. Y después, años después, entendí que había otra persona de la cual mi mamá hablaba también no muy bien. Y era porque a lo mejor no había tomado una buena decisión y la experiencia había sido diferente, pero esa persona se encargó de ayudarme en muchas situaciones en las que ¿verdad? Familiarmente yo tenía una situación y ella era la que siempre me daba la mano. Y entonces a lo que voy es, mi mamá había guardado muchas raíces de amargura, muchas ideas basadas en su fundamento, y había creado unas raíces de amargura que de alguna manera me las había pasado a mí. Cuando nosotros no tenemos la oportunidad o no nos damos la oportunidad del entendimiento y la comprensión y que nazca el perdón, surge algo que se llaman raíces de amargura. Y las raíces de amargura lo que hacen es que dividen. Y por mucho tiempo yo estuve dividida de esa persona porque el mensaje que había recibido era la experiencia que había tenido mi mamá, no la que yo tuve eventualmente. Y uno se llena a veces de esas raíces cuando la realidad es que eso no tenía absolutamente nada que ver. A lo que voy con esto, cuán importante es que nosotros realmente vivamos las experiencias desde el punto de vista honesto y cuidar también lo que nosotros le decimos a nuestros hijos. Porque nuestra experiencia, nuestras ideas, no necesariamente son sus experiencias ni sus ideas. Y podemos crear entonces raíces de amargura, inclusive conflictos, cuando la realidad es que ni existieron, ni para ellos siquiera van a existir. Esta familia de los Recabitas yo creo que nos dejó un legado bien importante y es el hecho de que ellos nos enseñaron que por largos años tuvo que haber cohesión y perdón en esa familia para poder tener entendimiento y que por paso de los años, independientemente de lo que pasara, no hubo raíces de amargura, por el contrario. Hubo un deseo constante de mantenerse atado a la obediencia y a lo que el papá, había mencionado hace algún tiempo. Y el último es el legado y es sembrar para el futuro. Y yo creo que esto tiene que ver más con lo que dice el versículo 19, ¿verdad? Porque el versículo 19 cierra una promesa de eternidad, donde dice, no faltará varón a Jonadab, que esté en mi presencia todos los días. O sea, la fidelidad que ellos presentaron durante todo este tiempo le aseguró la bendición para los hijos de ese momento y los del mañana. ¿Quiénes de nosotros y cuántos de nosotros realmente no estamos buscando que Dios asegure la bendición para nuestra familia hoy y para los venideros? Y yo creo que ustedes saben cuál es el Shema, ¿verdad? Que comienza diciendo, oye Israel, Israel uno es. Y dirás y repetirás estas palabras a tus hijos. Yo creo que Dios nos ha dado el punto perfecto para nosotros no pelear contra nuestros hijos, sino pelear por nuestros hijos y por nuestra familia. Yo creo que si nosotros llenamos nuestro hogar de amor, estableciendo límites y estableciendo lo que realmente es importante, principio y fin, y nosotros dejamos claro lo que es necesario para que nosotros podamos vivir como un equipo, como comunidad, eso va a hacer grande diferencia, porque es justamente la ira que necesitan, la ira de bancario, no la ira de coraje, la cuenta bancaria emocional que permita que eventualmente, no importa las circunstancias, no importa la distancia, no importa lo que ocurra, no importa si se casan o no se casan, o se quedan en la casa o están en otra experiencia, ellos puedan recordar lo que mami hizo, lo que papi hizo, lo que viví en casa y que quieran regresar a la casa. Esa es la base del amor. El respeto, reconociendo que todo lo que nosotros hacemos no tiene que ver con una ofensa. No tenemos que pelear. Nosotros, por seres humanos, regularmente lo que hacemos es que nos molestamos y a veces peleamos por algo que ni tan siquiera es lo que estamos sintiendo, porque no aprendemos a conectarnos con las emociones reales. Y entonces peleamos porque nos molestamos y no dejamos ver que a lo mejor lo que nos sentimos es frustrado, que a lo mejor es que estamos dolidos, que a lo mejor estamos cansados, que a lo mejor hay otras experiencias otros sentimientos que están paseándose en nuestro cuerpo y que no le estamos dando lugar. Y peleamos, nos activamos y tristemente afectamos a los seres que más amamos y lo que decimos después no lo podemos volver a recuperar.
El honor, recordando que todo lo que nosotros hacemos o todo lo que se hace, realmente ese esfuerzo humano es para honrar la memoria de aquellos que nos amaron y que nos dejaron grandes enseñanzas y que principios de lo que nosotros podemos mantener en nuestra casa para seguir adelante. Y sobre todo, que tenemos un Padre Celestial que nos dio unos mandamientos, que cuando nosotros honramos la palabra de nuestro Dios, cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de nuestro Dios, nosotros damos gloria por la palabra de nuestro Dios, nuestros hijos también lo van a ver y nuestras familias van a vivir justamente en esa bendición. Que existe el perdón constantemente, y yo creo que Dios también nos lo dijo, y yo creo que nosotros siendo inmerecedores sabemos todo lo que recibimos, cuánto nosotros no podemos hacer en nuestro hogar, también por mantener esa cultura de paz, esa cultura de amor, evitando las raíces de amargura, sino unas raíces de fuerza, donde el perdón sea lo que florezca, porque siendo totalmente imperfectos, podemos comprender que la perfección solamente viene de lo alto, por lo tanto, el perdón es lo que debe prevalecer. Y que finalmente como familias podamos avanzar, crecer y decir, hasta aquí nos ha ayudado Dios, y que la próxima generación continúe trayendo justamente lo mismo. Yo creo que la historia de los recabitas nos ayuda y nos enseña que nosotros tenemos un desafío grande, pero más que escuchar a un Padre terrenal es escuchar también a un Padre celestial, que nos ha dejado en su palabra y nos ha dicho, hagan altar de amor, hagan altar de respeto, hagan altar de honor, de perdón y de legado en mi nombre, no en el nombre del Padre terrenal, sino en mi nombre. Y que cuando nosotros todo lo construimos sobre esta roca, todos sabemos que no importa lo que ocurra, no importa lo que pase, no importa lo que se dé, nosotros sabemos que nuestros hogares van a estar sólidos porque están cobijados por el amor, el respeto, el honor, el perdón y el legado que solamente nuestro Padre Celestial nos enseña. Así que confiamos y confío que tanto sus familias como la mía puedan estar cobijados sobre cada uno de estos pilares y que nuestro mapa nos pueda llevar a recordar que no importa las circunstancias y no importa lo que se nos exija en cualquier momento, nuestros hijos y nosotros propiamente podamos decir, nosotros no bebemos vino, nosotros no tenemos nada para nosotros no hacemos casa, o lo que sea necesario sencillamente para recordar que le servimos a un Dios todopoderoso y que con Él todo y sin Él nada. Que comience con eso en nuestra mente y que se aloje a nuestro corazón. Ese es nuestro deseo. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a que realmente podamos tener estos puntos en nuestra cabeza y que no importa si el cansancio nos toca, no importa si los afanes nos tocan, nosotros en medio de todo lo que puede estar ocurriendo, recordemos que hemos sido separados para honrar y para glorificar a nuestro Dios. Padre bueno y santo, damos las gracias, oh Señor, por todo lo que nos ha permitido tener. Gracias por el inicio de esta semana. Gracias, Señor, y pedimos una bendición especial para cada uno de los temas que se puedan dar, pero que sobre todo podamos recordar que tú eres el principio de todo. Que en nuestras mentes, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor, podamos llevar el amor que tú nos enseñas, el respeto, que podamos honrarte y que podamos, Señor, tener dentro de nuestro hogar una cultura solamente que te honre y que te valide a ti. Permite que nuestros corazones, Señor, estén abiertos a escucharte y sobre todo a modelar lo que tú nos has enseñado. Y que ese legado, Señor, pase de generación en generación hasta que tú puedas regresar. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Jesús. Que Dios los bendiga.